levantaré mi voz a ti, Señor, porque quiero decirle cuánto le amo. Hoy levantaré mi voz a ti, Señor, porque quiero decirle cuánto le amo. Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Soy su amigo, hermano y pastor Eduardo Montiel Fossati, y una vez más les saludo, hermano, de una manera poderosa, grandiosa, gloriosa, maravillosa, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estamos una vez más en este lugar para darle continuación a toda esta, hermano, poderosa enseñanza de la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y quiero invitarle así rápidamente al libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, donde nos dice la palabra en el nombre de Jesús. Dice: la hija que está en Babilonia, dice acá, la hija que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, donde, hermanos, podemos ver y desarrollar el concepto glorioso de la palabra que Dios nos ha dejado para que, hermanos, llevemos el mensaje de su palabra en todo lugar, en todas partes, a toda criatura que está sobre la faz de la tierra. Y dice la Biblia que el Señor instruyó a los apóstoles antes de, hermano, subir al reino de los cielos, y le dijo que tenían que llevar el evangelio y predicarle a toda criatura el mensaje glorioso de la palabra. Entonces, hablando acerca de lo que es, aleluya, Babilonia, que es, aleluya, una terminología básicamente simbólica para referirse al imperio romano en los días de los apóstoles. Entendemos y nos damos cuenta que ya lo que era el imperio babilónico en los días de Roma ya no existía. Era historia y ya había desaparecido totalmente de sobre la faz de la tierra, y estaba como está en los días del presente, solamente ruina, solamente, aleluya, habitación de chacales, habitación de serpientes, pero ya no pudo ser, hermanos, de ninguna manera habitada por seres humanos, porque Dios le había dejado caer el juicio divino y había, aleluya, profetizado sobre ella que ningún humano volvería a habitar, hermano, aquel territorio por causa de su maldad y su pecado. Entonces la pregunta sería: ¿por qué entonces, si ya no existía el imperio babilónico, se usa la palabra Babilonia para referirse al imperio romano de los días del presente, en que el apóstol Pedro está escribiendo su carta, aleluya, a la iglesia? Pues sencillamente es para identificarla, para que entendiesen que esa terminología de Babilonia era una referencia al imperio romano, que en esos días estaba viviendo una situación similar, semejante a lo que vivió, hermano, Babilonia, en cuanto a su vida espiritual, en cuanto a los conceptos que se manejaban, en cuanto a la vida religiosa que ellos tenían y habían heredado del imperio babilónico, y que se estaba moviendo entre ellos, y toda la religión babilónica había pasado directamente a la religión del Estado del imperio romano en los días que el apóstol Pedro escribía. Pedro no podía mencionar el nombre de Roma escribiendo la carta, porque si se extraviaba, sencillamente eran apresados, eran traídos de vuelta, eran llevados al imperio, eran acusados y podían, hermano, perder hasta su propia vida cuando eso sucediera. Sin embargo, ellos usaron el término Babilonia para que ellos se dieran cuenta, aleluya, que no se trataba, hermano, exactamente de Roma, pero entre los hermanos de la iglesia, ellos sabían perfectamente que estaba hablando de este imperio corrupto
dañado, afectado, golpeado, hermano, y que estaban viviendo una vida tan pervertida como vivieron en el tiempo del imperio, aleluya, babilónico. Entonces tenemos aquí la carta a los romanos, donde el apóstol, hermano Pablo, escribe a la iglesia. Él escribe a la iglesia y comienza a detallarle a los hermanos, aleluya, todas las cosas, las vicisitudes, la enseñanza, la realidad de la palabra, que los hermanos supiesen por qué, aleluya, se estaba escribiendo la carta a los romanos, cuál era el propósito de esta carta, a dónde querían llegar con esto, qué querían enseñarle a la iglesia de sus días. Y así sucesivamente vamos viendo que Pablo, él va detallando cada cosa para que la iglesia de hoy también entendiese las verdades escriturales de la palabra del Señor. El tema, dice la Biblia, de la carta a los romanos es el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De hecho, la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Habla acerca del evangelio de Jesucristo. Son las buenas nuevas, que, hermano, de que Él estuvo en la tierra, de que Él enseñó la palabra, de que Él trajo buenas noticias al pueblo, pero también, aleluya, es, aleluya, buenas nuevas de que Él murió, aleluya, fue sepultado y resucitó al tercer día para llevarnos y darnos vida eterna cuando Él regrese por la iglesia. Toda esta realidad de la palabra, aleluya, el apóstol la está llevando a la iglesia, que la iglesia sepa que tiene un Salvador, la iglesia sepa que tiene alguien que está preparando lugar para ellos en el reino de los cielos, y que la salvación no es una cosa de fantasía, que no es una falacia, que no es una mentira, que no es una realidad, que tengan la fe y la credulidad de que está hablando de algo futuro, pero que es algo seguro para la vida de cada uno de los cristianos que estamos sobre la faz de esta tierra. En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo habla del evangelio que él, como creyente, como apóstol, aleluya, del Señor, había recibido, y estaba predicándole también a otros lugares y en otras naciones, aleluya, esa palabra. Pablo le escribe a la iglesia, a los corintios, y Pablo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. Mira lo que dice Pablo: si retienes la palabra que te he predicado, si retienes la palabra que te he enseñado, si retienes la palabra que he estado, aleluya, trayendo continuamente a la vida de cada uno de ustedes, él dice: entonces, si la retienes, sois salvos. Dice acá: si no, creísteis en vano. Aquí es donde nosotros hacemos, hermano, el enlace de nacer del agua. Se nace del agua en Juan capítulo 3, versículo 5 en adelante, donde el Señor Jesucristo dijo: el que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, nace del agua por oír la palabra, porque es la palabra, y en tercer lugar, por obedecer la palabra. Pablo le dice a la iglesia: por el cual asimismo, si retenéis la palabra, porque nacer del agua es nacer de la palabra, y nace de la palabra cuando la escuchas, cuando crees esa palabra. Pero el tercer punto es donde algunos se quedan cortos. En lugar de obedecerla, quedan ahí y esperan ahí como muchos reyes. Escucharon al apóstol Pablo predicando y enseñando, pero no dieron el paso de fe. Creían la palabra, creían que era verdad lo que el apóstol predicaba, creían que era verdad lo que los profetas decían, pero sin embargo no se atrevían a dar el paso decisivo de ir en la obediencia a la palabra. Pues bien, ahora el apóstol Pablo dice: por el cual asimismo, si retenéis, o sea, si obedeces, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, escucharla, creerla, pero no obedecerla, es perder la salvación, aleluya, que tanto le costó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que nos las entrega a nosotros, por decir así, gratis. Aunque la salvación no es gratis, alguien pagó
pagó por ella y fue el Señor Jesús. Pero nosotros, como no podemos pagar por ella, prácticamente Dios nos la regala. Dios nos la dio. Es por gracia, dice la Biblia, que la recibimos. Pero muchas veces la rechazamos cuando no entramos en el nivel, aleluya, de la obediencia a la palabra. Dice la Biblia, si no creísteis en vano. Si oyes la palabra, crees la palabra, pero no la obedeces, es lo mismo que si hubieses creído, pero en vano, dijo Pablo. Ahora él sigue diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Escucha lo que Pablo recibió, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces el apóstol Pablo no se guardó nada. El apóstol Pablo sencillamente no brincó por encima de ninguna enseñanza. El apóstol Pablo sencillamente predicó todo lo que nuestro Señor Jesucristo le había enseñado, le había mostrado y le había revelado a él, para que él conociese realmente el mensaje de la palabra. Pablo dice, este es el mensaje que yo predico, este es el mensaje que yo enseño, este es el evangelio que yo estoy esparciendo, porque es el evangelio que me tocó. Dice Pablo, a mí también este evangelio me cambió, a mí también este evangelio, aleluya, hizo de mí una nueva criatura, y ahora yo lo estoy enseñando, lo estoy predicando a otras personas. Y dice la Biblia que él le dijo a la iglesia que él predicaba el evangelio donde Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces tenemos que ver, tenemos que, hermanos, comprender y entender que en los días de hoy ya esta porción de la Escritura o esta palabra, según lo que yo oigo, es algo que la gente se salta y va directamente a otros conceptos filosóficos que no tienen, aleluya, nada que ver con el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Pablo el apóstol escribe a la iglesia, Pablo lo primero que le dice a la iglesia es que tuviesen cuidado de no entrar, aleluya, en contienda con filosofías y huecas sutilezas de hombres que no conocen realmente la verdad de la palabra. Mira lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2. Mirad que nadie os engañe, mira, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. Entonces el apóstol sabía que algunos con su filosofía astuta podían engañar a algunos creyentes que no conocían bien la palabra, pero él le dijo, ojo con esto, no se dejen embaucar, no se dejen engatusar, no se dejen enredar de personas que están privados de la verdad, que no tienen el mensaje correcto de salvación, y finalmente terminan predicando algo que se parece al evangelio, pero que no es el evangelio. Entonces hay que tener presente que, hermano, el evangelio que predicaba el apóstol Pablo sencillamente se lo había enseñado el mismo Señor Jesucristo después de su resurrección. Esto es lo maravilloso, que cuando Pablo compara su evangelio con el evangelio de Pedro, con el evangelio de Juan y otros, aleluya, apóstoles, se da cuenta que el evangelio que él predicaba era exactamente el mismo evangelio, con las mismas reglas, con las mismas normas, con la misma doctrina, la misma enseñanza que el Señor les había hecho llegar a los apóstoles, aleluya, que habían estado con el Señor. Ahora eso demostraba que lo que el Señor le reveló a Pablo era el evangelio correctamente, y Pablo dice, yo no lo recibí, yo no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación directa de Jesucristo. Mírame Gálatas capítulo 1. En el versículo 11 y en el versículo 12, Pablo dice, mas os hago saber, hermanos, mira lo que el apóstol Pablo presenta, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice él, el evangelio que yo les predico, anunciado por mí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces Pablo dice, este evangelio es el evangelio auténtico del Señor, es el evangelio correcto del Señor.
Si alguien te predica otro evangelio que no tiene las reglas, las normas, la enseñanza, la doctrina que tiene el evangelio que yo te predico, Pablo dijo que sea maldito, es decir, anatema, eso significa maldito. Pablo le dijo que sea maldito. Es más, si un ángel viniera del cielo y te predicara un evangelio diferente del que te hemos predicado, no lo aceptes, no lo recibas, no lo creas, que sea anatema, porque ese evangelio no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino una falsificación. No aceptes un evangelio que se parezca, no aceptes un evangelio como que suena igual, no aceptes un evangelio que está filosofado, que está soplado, que está embaucado, que está engañado, que te lleva a conceptos y a doctrinas que no vienen de parte del Señor. Entonces Pablo el apóstol sencillamente: algo grande ocurrirá, algo hermoso ha de venir, gloria del cielo, y con su amor nos llenará, porque Jesús, mi buen Señor, aquí estaba el Señor. Algo grande